Para el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de radicación de números racionales. En este tema es muy importante que ustedes recuerden y manejen bien lo que es la factorización prima de los números. Es un tema que vimos el año pasado en séptimo. Y vamos a iniciar, vamos a definir qué es lo que es la radicación. La radicación es la operación inversa de la potenciación, es decir, es la operación que nos permite ver cuál número multiplicado por sí mismo una cantidad de veces da como resultado la potencia. La vamos a representar con el símbolo de la raíz. Y cada una de esas partes va a tener un nombre. Lo primero, toda la expresión completa se llama radical. La parte que está dentro del símbolo de raíz se llama subradical. Y es el número que vamos a encontrar que multiplica una n cantidad de veces da un resultado. Y este número que en ocasiones aparece acá se llama índice. Es el equivalente al exponente en la potencia. Cuando ese índice no aparece es porque es un 2. Se sobreentiende que aquí hay un 2 cuando no aparece ningún número en el índice. Entonces aquí se sobreentiende, si no aparece, se sobreentiende que hay un 2. ¿Verdad? Entonces para eso nos vamos a basar en que toda potencia cuyo exponente en su forma más simple sea una fracción se puede representar como un radical, es decir, los exponentes fraccionarios los podemos escribir como una raíz. Para ello, si tenemos un número con un exponente cuyo exponente es una fracción, al escribirlo en forma de raíz, esta base va a ser el subradical. El denominador del exponente fraccionario va a ser el índice de la raíz y el numerador del exponente fraccionario va a ser el exponente del subradical. Y vamos a ver cuáles son los pasos para calcular la raíz o el valor de un radical, de una expresión radical. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero vamos a factorizar al máximo el subradical, factores primos, tanto el numerador como el denominador. Vamos a agrupar esos factores de acuerdo al índice del radical. Es decir, que si el índice de la raíz es un 2, los vamos a agrupar de 2 en 2. Si el índice de la raíz es 5, los vamos a agrupar de 5 en 5. Y así sucesivamente. Luego vamos a extraer factores del subradical. Para lograr hacerlo vamos a dividir el exponente del factor. Ya una vez que lo hemos expresado como un producto de factores primos, vamos a extraerlo y para ello vamos a dividir el exponente del factor con el índice del radical. Y por último vamos a simplificar al máximo el resultado obtenido. En extracción vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a buscar el valor del radical
expresado como la raíz cuarta de 16 sobre 81. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el 16, vamos a tomar el 81 y vamos a buscar su producto de factores primos. Ok, entonces vamos a empezar con factores primos. Recuerden que la factorización prima es tomar el número, en este caso voy a tomar el 81, que es el denominador, y lo voy a empezar a dividir entre factores primos, siempre empezando por el menor factor primo posible. El menor número primo es 2, pero 81 al ser un número impar no se puede dividir entre 2. Entonces me voy a iniciar con 2. El siguiente número primo es 3. 81 sí se puede dividir entre 3. Ahí. Entonces vamos a colocar el 3 aquí a la derecha de la línea. Entonces vamos a decir 81 entre 3 nos da 27. Ahora ese 27 de nuevo lo dividimos entre un factor primo. Ya aquí empezamos por 3, entonces vamos a seguir con 3 hasta que ya no se pueda entre 3. Entonces vamos a colocar el 3 acá para indicar que vamos a dividir 27 entre 3. 27 entre 3 da 9. 9 vuelve a ser divisible entre 3, entonces vamos a colocar un 3 acá a la derecha para indicar que estamos dividiendo 9 entre 3. Nos dio 3. Por último, 3 vuelve a ser divisible entre 3. Entonces 3 dividido entre 3 nos da 1. Ya logramos hacer la factorización prima de 81. Vamos a dejarlo un ratito por ahí. Ahora vamos con 16, que es el numerador. 16 si es un número par, entonces sí se puede empezar dividiendo entre 2. Entonces 16 dividido entre 2 nos da 8. 8 vuelve a ser un número par, entonces se puede dividir entre 2. 8 dividido entre 2 nos da 4. 4 se puede volver a dividir entre 2. 4 entre 2 nos da 2. Y por último, 2 entre 2 nos da 1. Ya tenemos la factorización prima tanto del denominador como del numerador del subradical. Nos vamos a fijar en el índice de la raíz, en este caso es 4. Quiere decir que vamos a agrupar esos factores primos de 4 en 4, pero que sean iguales. Es decir, que si voy a agrupar los 3, van a ser solamente números 3. O sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4 números 3. Entonces, esta agrupación es la que ocupo. En el caso del numerador tengo 1, 2, 3, 4. Esta agrupación es la que ocupo. Voy a reescribir el subradical en términos de las potencias que se obtienen. Entonces, en el numerador el 2 apareció 4 veces. Entonces, en lugar de escribir 16, escribo 2 a la 4. En el denominador, el 3 apareció 4 veces. Entonces, en lugar de escribir 81, escribo 3 a la 4. Ahora sí, voy a extraer subradicales de la raíz. ¿Cuáles extraigo? Los que tienen el exponente igual al índice de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? Aquí tengo 2 a la 4, ¿verdad? Este exponente 4 coincide con el índice de la raíz. Entonces voy a sacar el 2. Al sacar el 2 va a tener un exponente. Para saber cuál es ese exponente, divido el exponente que tiene el 2 dentro del subradical con el índice de la raíz. Entonces 4 entre 4 da 1. Ese 2 tendría exponente 1 que no se escribe. Lo mismo sucede con el 3. Lo extraigo y para saber qué exponente escribirle, voy a dividir 4 entre 4, que da 1. En realidad todos van a salir con exponente 1 porque nosotros nos aseguramos de agruparlos de 4 en 4, que era el índice de la raíz. De esta forma, el resultado de la raíz cuarta de 16 sobre 81 es 2 tercios. Veamos otro ejemplo. Vamos a determinar el valor del radical
raíz cúbica de menos 343 sobre 125. Entonces, nuevamente lo que hago es obtener la factorización prima de el numerador y el denominador de la fracción que está haciendo las veces de subradical, es decir, del número que está dentro de la raíz. Entonces vamos con 343. 343 no se puede dividir entre 2, es impar. Tampoco entre 3, porque 3 más 4 es 7, más 3 10. 10 no es divisible entre 3. El siguiente número primo es 5, pero tampoco se puede dividir entre 5, ya que no termina en 5 ni en 0. El siguiente número primo es 7. Y sí se puede dividir entre 7, entonces vamos a dividir 343 entre 7. Para ello, vamos a escribir en la parte derecha de la línea vertical el 7 para indicar que estamos dividiendo entre 7. Y hacemos la operación 343 entre 7, nos da 49. 49 vuelve a ser divisible entre 7. Entonces, igual a la derecha del 49 escribo un 7 para indicar que estoy dividiendo entre 7. 49 entre 7 nos da 7, que vuelve a ser divisible entre 7. 7 entre 7 nos da 1. Hacemos lo mismo con 125. ¿Verdad? No es divisible entre 2 porque es impar, no es divisible entre 3 porque 1 más 2 más 5 es 8, pero sí es divisible entre 5 porque termina en 5. Hacemos la división 125 entre 5. Para ello escribimos este 5 en la derecha de la línea para indicar que estamos dividiendo entre 5. 125 entre 5 nos da 25, que vuelve a ser divisible entre 5. Entonces nuevamente colocamos el 5 a la derecha de la línea. 25 entre 5 nos da 5. Dividimos 5 entre 5, nos da 1. Ya tenemos la factorización prima de 343 y de 125. Vamos a reescribir el subradical de acuerdo a las potencias obtenidas. Nos damos cuenta que el índice de esta raíz es 3, por lo tanto vamos a tener que agrupar los factores primos de 3 en 3. Y básicamente en este nivel, como estamos haciendo manual, eso va a coincidir con los grupos que podemos hacer acá. Entonces, teniendo en cuenta que el 343 era negativo, y aquí lo tomé como un número positivo simplemente por efectos de practicidad, ¿verdad? Pero yo sé que entonces estos valores no son 7, sino que son 7 negativos. Entonces el 343 lo puedo escribir como menos 7 a la 3. Y el 125 lo puedo escribir como 5 a la 3. Vean que en este caso el exponente de cada uno coincide con el índice de la raíz. Entonces en el siguiente paso lo voy a sacar ya sin exponente, porque el exponente y el índice de la raíz coinciden. Entonces el siguiente paso es extraer de la raíz el subradical. Entonces, por decirlo así, el índice se cancela con los exponentes, entonces me va a quedar menos 7 sobre 5. En el caso de las fracciones, el negativo se puede escribir tanto a nivel de la línea divisoria como en el numerador. Corresponden a la misma expresión. Lo que no se puede es escribirlo en el denominador. Pero entonces da lo mismo que escribamos menos 7 sobre 5 que el menos aquí en medio y 7 sobre 5. Veamos un ejemplo más.
Vamos a calcular la raíz cuadrada de 64 sobre 9. En este caso no aparece índice. Recordemos, como se los dije al inicio, cuando no aparecía el número acá, es porque es un 2. Y es lo que llamamos comúnmente la raíz cuadrada. Vamos a descomponer los números que componen el subradical en sus factores primos. Vamos a empezar con el numerador, que es 64. 64 es un número par, por lo tanto se puede dividir entre 2. Les voy a indicar que voy a dividir el 64 entre 2. Al hacer la división me da 32, que vuelve a ser un número par. Entonces indico que voy a dividir entre 2. Hago la división, me da 16, vuelve a ser un número par. Indico que voy a dividir entre 2. Hago la división, 16 entre 2 me da 8, que vuelve a ser par. Vuelvo a indicar que lo voy a dividir entre 2. Hago la división, 8 entre 2 da 4. Volvemos a indicar que vamos a dividir entre 2. 4 entre 2 da 2. Y por último volvemos a indicar que vamos a dividir entre 2. 2 entre 2 da 1. Ya hicimos la factorización prima de 64. Ahora vamos con la de 9. 9 es un múltiplo de 3, entonces empezamos dividiendo entre 3. 9 entre 3 nos da 3. Y por último 3 entre 3 nos da 1. Ya tenemos ambas factorizaciones primas. A la hora de reescribir el subradical vamos a tomar en cuenta que el índice de la raíz es 2, quiere decir que estos factores los vamos a agrupar en parejas de 2 en 2. Y estos dos los vamos a escribir como 2 a la 2, estos como 2 a la 2 y estos como 2 a la 2, porque el índice de la raíz es 2. En el caso del 3, pues solamente hay un grupo, una pareja de números 3, entonces se escribe como 3 a la 2. Y lo escribimos así dentro de la raíz. Raíz cuadrada de 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 a la 2. Pero porque aquí logré hacer tres parejas, tres grupitos, conformados por dos números 2. En el denominador pues era 9. 9 se escribe como 3 a la 2. Y vamos a extraer esos factores del subradical. Entonces, como este 2 coincide con este 2, entonces quitamos este exponente, quitamos este exponente, quitamos este exponente, quitamos este exponente. Entonces, ¿qué me queda? 2 por 2 por 2 entre 3. Vean que a la hora de sacarlos salen sin el exponente porque el exponente coincide con el índice de la raíz. Entonces 2 por 2 es 4 y 4 por 2 8. El 3 no se multiplica, entonces queda igual. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de 64 sobre 9 es 8 sobre 3.